Bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos del Ministerio Yeshua Panamá. Nuevamente nos encontramos aquí en esta plataforma virtual para conversar la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y en esta noche yo sé que la palabra tiene un consejo para cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo número 19, versículos 7 y 8. Leemos para la gloria de Dios y bendición de todos nosotros. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. De antemano quiero darle gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, porque estoy seguro de que la palabra de Dios va a hacer eco en su corazón. Yo quiero hablarles acerca de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. La infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Y quiero comenzar haciéndote esta pregunta. ¿Tú crees que la Biblia es el único libro que tiene la respuesta para tus problemas? La Biblia debe actualizarse en la misma manera en que van pasando los años. Hay muchas personas que creen que las Sagradas Escrituras es un libro de antaño, que fue para los primeros siglos, pero que la palabra de Dios no es para el siglo XXI. Y es por eso que hoy quiero hablarte acerca de este tema, la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Primero, ¿qué significa la infalibilidad? Significa que es algo inequívoco, que no tiene error, o sea, una seguridad máxima. Hoy quiero hablarte por medio de la palabra de que las Sagradas Escrituras es la verdad. La palabra de Dios es lo único que necesita el hombre para salir adelante. Por eso el apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 1, versículo número 19, que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Por muchísimos años el hombre ha venido predicando la palabra de Dios. Muchos han puesto sus propias interpretaciones, pero la verdadera palabra más segura es aquella que está escrita, que salió de la boca de Dios. Por eso también el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún error. La palabra de Dios fue escrita en 1600 años por 40 autores de diversos estatus. Unos eran carpinteros, otros eran reyes. Y aunque hubo diferencia en los años, ninguno de ellos se contradijeron, haciéndonos notar de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que no tiene ningún error. Cuando decimos de que la palabra es infalible, quiere decir de que tiene dos cosas. La primera, autoridad. Cuando hablamos de autoridad, estamos diciendo de que la Biblia dice que su palabra no pasará, que permanece para siempre. Donde quiera
en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando alguien habla la palabra de Dios, la está hablando con autoridad. También la infalibilidad de la Sagrada Escritura, además de traer autoridad, trae poder. Por eso cuando se habla la palabra de Dios hace cambios en la naturaleza de una persona. Nada más nosotros vemos en la Sagrada Escritura como mujeres que fueron prostitutas, adúlteras, al oír la palabra de Dios, la palabra de Dios hizo cambios en su vida. Yo recuerdo en mis inicios del ministerio que me tocaba predicar en las calles, en los parques. Una vez fui a un parque donde solamente se reunían los indigentes y las prostitutas. Y cuando estaba predicando la palabra, una de ellas se me abalanzó. No me dejó terminar de predicar porque me decía, ¿quién le ha contado mi vida? La palabra de Dios viene con autoridad y viene con poder. Podemos decir que la infalibilidad de la palabra de Dios es el carácter de Dios. En Hebreos 6:18 nos dice la palabra que Dios no puede mentir, no puede ir contra sí mismo. Por lo tanto, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. En las Sagradas Escrituras, nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, donde Moisés dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. La palabra de Dios es infalible. Hay muchos que en este momento no quieren darle el valor que merece la palabra de Dios. ¿Por qué te estoy hablando de este tema? Primero, porque yo quiero que comprendas que la palabra de Dios es el futuro de tu vida. Ahí está el futuro. Hay muchos que en estos tiempos se van donde los astrólogos, buscan el horóscopo para ver qué va a suceder. Mañana vamos a comenzar el segundo semestre de este año. Muchos están viendo qué es lo que va a suceder. Pero yo tengo que creer que en la palabra de Dios está mi futuro. También estoy hablando de este tema, es porque quiero que comprendas que tú tienes que llenar tu espíritu de la palabra de Dios. Por eso Jesús, en una de las bienaventuranzas, Él dice, bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy te estoy invitando a que leas la palabra de Dios. ¿Todavía no has tenido una experiencia sobrenatural con ella? Ábrele a Dios un espacio y un tiempo y verás cómo la palabra de Dios va cambiando tu vida. Si usted quiere saber cómo van sus finanzas, vaya a la palabra de Dios. Allí en Ageo capítulo 2 dice que nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Entonces, cuando yo sé y leo la palabra de Dios, entonces yo comprendo que mis finanzas están en las manos de Dios. La palabra también dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Al yo leer esta palabra y saber que es verdad, que es cierta, que es la palabra más segura, yo tengo que comprender que en mi casa no va a faltar el desayuno, el almuerzo, la cena, porque Dios lo dice en su palabra. También dice la palabra de Dios en cuanto
al área de la salud. Dice la palabra de que Jesús, al morir en su llaga, Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Qué me quiere decir la palabra a mí? Que yo creo que si estoy pasando por alguna enfermedad, la palabra de Dios puede hacer algo en mi vida. Quiero decirle que hace 39 años yo estaba enfermo con una enfermedad incurable, la epilepsia del gran mal. Iba a homeópatas, a acupunturistas, neurocirujanos, pero ninguno de ellos pudo sanarme. Pero cuando por primera vez en el año de 1980 llegué a una iglesia cristiana y el pastor no me habló ni de Superman ni de Batman, me habló del Señor Jesús, me habló de la palabra de Dios. Y ese día pude entender, porque estaba escrito en la palabra, que Jesús llevó mi enfermedad. Hace 39 años lo recibí como mi Salvador personal y mi sanador. ¿Qué te quiero decir con esto, mi amado amigo y hermano? En la palabra está la bendición de tu vida. Ahora, ¿por qué las personas de hoy no reciben las bendiciones que están en la palabra? Simple y llanamente porque no la escudriñan. El profeta Oseas escribió: por falta de conocimiento es que el pueblo de Dios perece, por falta de conocimiento. Entonces, hoy te quiero llevar a un solo norte, a que leas la palabra de Dios. ¿Hace cuánto no te separas a hablar con Dios, a leer de su palabra y a saber el propósito que Dios tiene en tu vida? Porque dice el Salmo 138, versículo número 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay muchas personas que van para la izquierda, para la derecha, y no saben qué van a hacer. Pero la palabra me dice que aunque yo mueva cielo y tierra, lo que Dios tiene para mí va a ser de bendición. Por último, quiero decirte que la palabra de Dios te trae vida eterna. Es allí donde nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Tú y yo necesitamos de Jesús. No, pastor, pero es que yo nací en una cuna de oro. No importa. Pero todos somos descendientes de Adán y Eva y llevamos el pecado original. Hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y la palabra de Dios dice que Jesús murió en la cruz para acercarnos a Él, porque estábamos separados de Dios por nuestros pecados. Ya sabes entonces la infalibilidad de la palabra de Dios, que es verdadera, que es certeza, que no tiene ningún error. Y quiero decirte, las cosas que estamos viviendo actualmente están escritas en la palabra de Dios. Tú y yo podemos orar muchas cosas para que no pasen, pero si en la palabra de Dios está escrito que va a pasar, que tiene que suceder, eso ni vuelta atrás. Estamos en los últimos tiempos. Hay que buscar de Dios. Está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? La relación con Dios es simplemente orar y leer la palabra. ¿Tú sabes lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Tú sabes
lo que Dios quiere hacer en tu casa, en tu familia, está escrito en la palabra de Dios. Ella es infalible, no falla. La palabra de Dios dice que un día habrá un juicio, que todos moriremos y estaremos frente a frente, cara a cara, delante de nuestro Dios. Y que hay dos lugares, el cielo y el infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y que de acuerdo a tu relación con Dios, Dios te va a decir: oh buen siervo fiel, pasa, entra en el gozo de tu Señor. Esta es una linda oportunidad para que tú empieces a leer la palabra de Dios. Cada vez que Pablo predicaba, los hermanos en Berea llegaban a sus casas a buscar la palabra de Dios. A partir de hoy, entra, navega, y como decía David, la ley de Jehová es mi delicia. Padre, en esta hora, yo te doy gracias por cada amigo, por cada hermano que está aquí, Señor, y que quiere oír la palabra de Dios. Te pido, Dios mío, que a partir de hoy, aquella persona que no tiene el hábito de leer las Sagradas Escrituras, envía ese Espíritu, Señor, sobre él ahora, para que mi amigo, mi hermano, empiece a navegar por las Sagradas Escrituras y pueda conocer el norte, que reciba una palabra de dirección, Señor, para su vida. Derrama, Señor, ahora mismo una bendición. Oro por aquellas personas que están enfermas, porque tu palabra me dice que tengo que orar por los enfermos. Pero tu palabra también dice que oraremos por ellos y tú los sanarás. Por eso creo, Señor, que en este momento la sanidad está tocando la puerta del corazón de mi amigo y de mi hermano. Recibe la sanidad ahora en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muy pronto recibiremos al Señor en las nubes. Vendrá por su iglesia, porque está escrito en la palabra, y la palabra de Dios es infalible. Te amo en el amor del Señor, amor, paz y buen genio.